Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti, tu gloria. Hablar de Isaías, de Pablo, que me pusieron todas juntas. Y especialmente de ese salmo que me estaba acordando y ya voy a llorar. Ese salmo es bien especial para mí porque creo que cuando tenemos momentos de mucha desesperación, angustia, cuando no encontramos la salida, los salmos sí que son una cosa bien esperanzadora, ¿verdad? Y como que esa nube negra que está sobre nosotros, poco a poco se va como disipando. Yo no sé realmente qué es lo que tienen los salmos, pero bueno, en primer lugar, que son cosas que dentro del cristianismo nunca nos lo dicen, ¿verdad? Pero ustedes saben que la Biblia está llena de códigos. Está llena de fórmulas numerológicas y está llena también de un misticismo mucho más anterior al pueblo de Israel, del que casi no nos cuentan dentro de la cristiandad. Pero las personas metiches como yo, ¿verdad? Y otras más que están en esta comunidad, escudriñando, uno encuentra un montón de cosas. Entonces los salmos, y quiero empezar con esto porque creo que se conecta mucho también a las enseñanzas de mi iglesia de origen, ¿no? De mi tradición de origen más bien, porque no es una iglesia. Los salmos tienen una fórmula tan perfecta que no solamente se trata de numerología, sino que también tienen una coloritronomelogía. No lo dije bien, pero es la coloratura del canto. Que eso tal vez lo pueden haber escuchado en algún momento con cantantes como Mariah Carey, Ima Sumac, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras en un timbre y en una resonancia de voz perfecta hacen que toda la energía de todo lo que está alrededor cambie. Y aquí es donde se conecta con mi tradición de origen, porque los acharyas en la India hace 10.000 años de antigüedad decían que cuando hacemos la resonancia vibracional imitando la voz de la divinidad, porque no podemos alcanzar los grados vibracionales de la divinidad, o sea, el oído humano no lo conoce hasta el día de hoy, pero hay cosas que sí se acercan. Entonces, cuando tratamos de alcanzar esa forma vibracional, ¿verdad? Con el canto de la divinidad, somos capaces también de transformar las energías que están alrededor. Y por eso es que, ¿cuántos serían? 9.500 años después, cuando la divinidad adviene de nuevo en la forma de otros advaitas, es que estos advaitas se dan cuenta, en ese momento estamos hablando más o menos de allá por el año cuando fue descubierta e invadida América, ¿verdad? Entonces más o menos por ahí, ustedes imagínense a un par de monjes que andan recorriendo toda India con un tambor y con unos cartalitos, porque se dan cuenta que justamente en ese momento, que era un periodo de muchas invasiones de parte de estos pueblos más poderosos hacia zonas que según ellos solo vivían personas salvajes, es que vienen ellos y empiezan a predicar algo que se llama la oración canto, ¿verdad? Que es lo que conocemos ahora como vayan o como mantras. Entonces, como si lo vemos en el mapa mundi que todas y todos nosotros conocemos, India y Palestina no están muy lejos, ¿verdad? Lo que fue el pueblo de Israel, lo que fue Egipto, no están muy lejos, en comparación a nosotros que estamos en el otro lado del charco, ¿verdad? Pero imagínense cómo era la conexión de la divinidad que hace que en paralelo
¿verdad? Dos pueblos empiecen a promover algo muy importante. Y es que a través de los cantos podemos tener nuestra mente centrada en la divinidad. Y entonces cuando yo pienso en Isaías 49, 1, 7 y en la conexión que tiene con el salmo de este día, ¿verdad? Pienso en el llamado del siervo. ¿Y a qué le podemos llamar siervo en este momento actual? Aquí hago apelación a toda esa sabiduría que tenía Ignacio Yacuría y al llamado que siempre nos hacía de actualizar siempre las lecturas, ¿no? O sea, ¿qué, quiénes, cómo sería en la realidad nuestra estas figuras que están en la Biblia? Así es que cuando Luis Manuel me comparte cuáles son las lecturas, lo primero que hice fue pensar en eso. ¿Quién o quiénes son el siervo de esta era? ¿Quiénes son esos seres que hacen que esté listo, lista, liste para inmolarse o para autoinmolarse, por hacer los cambios en una sociedad donde, pues simple y sencillamente, ya no se reconoce la dignidad humana? Porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Lo que ha acontecido en esta semana de verdad debería de ser un llamado de atención enorme para todas y todos nosotros, ¿verdad? Porque precisamente lo estamos viendo, pero es como, no sé realmente qué estamos esperando. Que toquemos fondo, como decía otro jesuita, John Sobrino. ¿Y qué va a pasar si tocamos fondo? Vamos a estar esperando esa promesa de la venida de Jesús, como decía el canto, o realmente vamos a hacer uso de eso a lo que nos comprometimos con el bautizo. Y lo discutíamos ampliamente esta semana en el Oasis. ¿A qué estamos llamadas, llamados y llamadas cuando hacemos de forma consciente nuestro bautizo? ¿En qué nos convertimos, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho de este salmo y es cuando nos hace esta referencia a que no somos nosotros quienes vamos a estar poniendo una escalinata para subir a la divinidad, como tradicionalmente nos lo hacen creer, ¿verdad? Yo cuando pienso en la escalinata solo me acuerdo, tenía un tío, ahorita se me acaba de ir cómo es que se llamaba ese tío, pero me gustaba por alguna razón ir a su casa y él tenía una barbería. Él era pentecostal y entonces a la entrada de la barbería había un póster bien grandote de los dos caminos. No sé si han visto ese póster. Entonces yo decía, ay, en este camino se fue mi papá por borracho, decía yo. Aquí me voy a ir yo. No sabía que más adelante era el chichipata igual que él, ¿verdad? Ahí vino hoy, ¿verdad? Entonces, fíjense que no, en realidad en este salmo hay una revelación y no es así. El salmo nos hace una referencia a que en un momento de angustia, en un momento de desesperanza, en un momento donde creemos que la humanidad está perdida, la divinidad adviene y se inclina sobre nosotros. Y yo me quedé pensando, no me gustan esas referencias de las maternidades y de las paternidades, porque ustedes saben para la comunidad lo complicado que es ese tema, ¿verdad? Y más si una es feminista es peor, la babosada, ¿verdad? Porque si le preguntamos a mi hijo, les va a decir que yo de mamá, como dice la Núñez, no fao. Pero está esa referencia en realidad de lo que muchas veces sucede en la maternidad. Y aquí está Janet, que es mamá, ¿verdad? Y nos lo puede decir. Somos otro tipo de mamás y papás con nuestras gatijas y nuestros perrijos, ¿verdad? Y o sea, cuando vemos que estos seres que amamos están mal, ¿qué hacemos? Hasta sacar lo último de la tarjeta, ¿verdad?
y ahí se queda uno pagando la gran deuda. Nos volcamos, nos vaciamos, y es eso precisamente la alegoría del Salmo. La divinidad viene y se vuelca sobre nosotros para reclamar justicia, para proteger, para acompañar. Y entonces es ese llamado también a declararlo como una práctica. Cuando alguien de nosotros está mal, inclinarnos hacia esa persona, sostenerla. Fíjense, cuando Juan, ¿verdad?, presenta a Jesús como el Cordero de Dios, tenemos que sacar toda esa parafernalia del endiosamiento y ver realmente al humano que estaba ahí en ese momento siendo presentado como el siervo de Dios, ¿no?, o de la divinidad. El humano que estaba ahí. Y también me dio así como hasta un escalofrío cuando me mandó las lecturas Luis Manuel, porque yo dije, uy, justamente de esto estábamos hablando esta semana, porque me tocó hacer las pruebas finales de la película que se está rodando, ¿ya? Y resulta que justo lo que yo voy a decir en la película tiene que ver con esto. Y yo dije, ay, no puede ser. Y miren, pasaron tantas cosas. Esta semana también hubieron rodajes en el lago de Coatepeque y pasaron cosas así, que yo dije, solo falta que este hombre realmente camine en el agua. Y entonces sí, me va a dar un ataque cardíaco, porque es que ya demasiadas cosas. El día que se grabó sobre la Constitución, de verdad se los prometo que el sol nos iba siguiendo. Era así, como que iba iluminando el bus. O sea, fue una cosa bien espectacular y el bus brillaba por dentro. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Tantas cosas. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, aunque están esas manifestaciones metafísicas de la divinidad, es que también es como un llamado. O sea, ¿qué es lo que está en el trasfondo de esto? Una película que habla acerca de la humanidad de Jesús y no de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Un fragmento en el que, como teóloga, reafirmo que ese ser que es presentado como hijo de la divinidad, en realidad es un hombre mortal como cualquiera de nosotros, una mujer mortal como cualquiera de nosotros, y que realmente se sacrifica exigiendo lo que es justo, exigiendo la dignidad para todas y para todos, ¿no? Como desde ese momento en que es presentado en el río Jordán como el Cordero, a partir de ese momento se marca una etapa crucial en su vida de vulnerabilidad. Porque si seguimos la lectura, nos vamos a dar cuenta que es a partir de ese momento que las muchedumbres le siguen. Y como les digo, ninguna cosa está desconectada de la otra. Ayer justamente hablábamos de eso. O sea, ¿cómo sería el Jesús en este tiempo? ¿Cómo podemos actualizar esta lectura? Pues cada vez que la gente se ha sentido vulnerada y ha tenido que hacer una marcha, ¿verdad? Que podemos hacer recuento de cuántas marchas han habido desde aquel 9 de febrero a la fecha. Cuántas conferencias de prensa han habido últimamente. Pero seguimos como en aquel tiempo sin ver lo que ese Jesús hizo. Creo que se cerró. Lo que ese Jesús hizo y lo que ahora las nuevas Jesusas y Jesuses están haciendo, ¿no? Reconocer nuestras corporeidades diversas y cómo por nuestras corporeidades diversas somos sujetas y sujetes de señalamiento, de injusticia, de encarcelamiento, de persecución. Yo creo que es algo que tenemos que verlo como ese caminar que ya hizo Jesús, ¿no?
cómo al cuestionarnos sobre ese molde que nos quieren encajonar a la fuerza de lo que significa ser mujer, ser hombre, desde esa visión binaria, heteronormada y romantizada además, ¿verdad? Y miren, o sea, los conflictos no solamente son hacia esta binariedad, sino que van mucho más allá, porque se reflejan en otras situaciones socioeconómicas, políticas, dentro de la sociedad. Y las discusiones, como les digo, son bien fuertes, ¿no? Esta semana había un grupo, por ejemplo, que estaba discutiendo esa falsa promesa desde un feminismo pinguachado, blanco, ¿no? Donde, bueno, pero si es tu decisión ser ama de casa, por ejemplo. Es tu decisión querer tener una familia tradicional. Pero, ¿cuáles son los costos de eso? Es decir, hemos llegado a un momento en la sociedad donde hay una tergiversación de cosas y no es casualidad. Como sucedió en el tiempo de Jesús, está sucediendo ahora. Utilizar esos discursos para poder situar narrativas y normativas que no vienen de nuestra experiencia, sino que vienen desde lo que le interesa al poder hegemónico. Y como les digo, estas discusiones están ahí, las vemos, pero lo que no hemos comprendido de ellas es cómo pueden cambiar y transformar al mundo, no para mejor, sino para seguir dividiendo, sectorizando, para seguir frenando el avance hacia una vida digna. Algo que a mí me quedaba claro con las lecturas es que así como vemos un consuelo, también hay un llamado a la acción, a no permitir que lo poquito que hemos avanzado en este camino de reconocimiento se pierda. Yo sé que no es sencillo, primero porque, y ya lo hemos dicho también acá en Magdala, tal vez no todas las personas que vengamos a Magdala conectemos con el tema de la defensa de los derechos humanos. Probablemente no sea así. Pero lo que sí es cierto es que cuando esa falta de justicia, esa persecución, ese arrebatamiento de los pocos derechos conquistados llegue, nos va a alcanzar parejo a todas y a todos. Y nos va a andar viendo, esta persona era defensora, esta persona no era defensora, no le vamos a hacer nada porque nunca se metió en nada. Nos va a alcanzar a todas y a todos por igual. Entonces, así como dice el Salmo, de que en nuestra boca va a haber un canto nuevo y una alabanza nacida de la vida, recordemos que eso no solamente es por un acto de magia, sino que implica definitivamente reconocernos a nosotras y a nosotras mismas ahora, ¿verdad?, bautizadas por el Espíritu y la Espíritu Santa, pero también reconocernos como seguidoras y seguidores de Jesús. Esta persona que dijo vengan y vean, pero vengan y vean realmente lo que implica y lo que significa luchar por la dignidad. ¿Sí? Vengan y vean qué implica también ser cristiana y ser cristiano en este tiempo. Quiero cerrar con algo y es que haciendo, como les digo, memoria de un montón de cosas. Hace quizás como unos 15 o 20 años atrás, recuerdo que algo que se fomentaba muchísimo era este pensamiento de que el ascenso de estos pueblos árabes iba a hacer que toda la cristiandad fuera perseguida. Pero precisamente son esos pensamientos absolutistas los que no nos permiten ver un equilibrio en la sociedad. Y como hablábamos con alguien anoche, porque no sé si vieron las noticias, me imagino que sí, pero lo que sucedió anoche en Texas y en Minnesota nos deja claro de que
hay otras cosas que a veces no vemos por tener la mirada en un solo lugar, ¿sí? Y hoy lo estamos viendo. Mi pregunta siempre va a ser la misma. ¿Cuánto va a tardar para que todo eso que está sucediendo en el Medio Oriente, que está sucediendo en África, que está sucediendo en Europa? Quizás nunca pensaron que iban a volver a vivir situaciones que se vivieron en la Primera Guerra Mundial y las están reviviendo otra vez, ¿verdad? Y todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde hay un fuerte llamado a la población a una guerra civil. Nosotros venimos de 24 años ya, ¿verdad? De haber cerrado una guerra civil. Yo sé que aquí hay personas que no tienen 24 años todavía y que no se imaginan lo que significa estar en medio de una guerra civil, pero aquí habemos cuarentañeras, ¿verdad?, que vivimos eso y de verdad que no lo quisiéramos volver a revivir. Porque si ahorita tenemos estos temores, que por eso me gusta ese canto, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundo, imagínense el temor que se siente cuando ya se está en medio de una situación como esa. Pero algo no hicimos bien. Y entre ese algo que no hicimos bien y por lo cual estamos volviendo a situaciones similares, fue precisamente no haber entendido a Jesús y no haber entendido su mensaje. Así es que mi invitación es esa, a que sigamos haciendo nuestra teología, que es una teología martirial, pero no porque estemos dispuestas o dispuestos a inmolarnos de la misma manera como Jesús lo hizo, sino por algo que empieza precisamente con el llamado de Él. Vengan y vean la dignidad de las otras y de los otros. Amén. Dios, hoy anhelamos ver, ven y lléname con tu presencia.